Paz y bien, en este domingo número 19 del tiempo ordinario. En la solicitud de Jesús por su nueva comunidad de discípulos, es posible que podamos descubrir a un Dios cercano y su presencia salvadora. Y hoy Jesús nos da una clave para descubrirlo, pues su palabra es como una brisa suave en medio de la tormenta. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. El evangelio de este domingo es continuación inmediata del evangelio del domingo pasado con el relato de la multiplicación de los panes. Y en el contexto en el que San Mateo nos va narrando estos episodios, nos ayudan a comprender mejor la solicitud que Jesús tiene por su nueva comunidad de discípulos, es decir, por la iglesia. Y una vez que Jesús ha despedido a la gente, al pueblo que comió hasta saciarse del pan que Jesús mismo multiplicó y que sus discípulos distribuyeron, ahora contemplamos a un Jesús que se queda solo para orar y envía a sus discípulos a que atraviesen solos el lago. Y este momento, hermana, hermano, es un momento bastante simbólico y profundo de la vida de Jesús. Pues Jesús, en medio de su actividad misionera, en medio de su servicio generoso a los demás, y especialmente cada vez que lograba hacer un prodigio admirable, Jesús sabe encontrar el momento para encontrarse en una intimidad de hijo con su Padre del cielo. Y es en esta intimidad, en este diálogo, en esta oración con Dios Padre, que Jesús va a encontrar la fuente de su energía, va a encontrar el sentido de su servicio, el sentido de su misión y sobre todo Jesús en diálogo con el Padre va a encontrar la manera, va a discernir el modo en el que tiene que tratar y atender a toda la gente que lo busca. Y mientras Jesús se retira para orar, los discípulos suben a la barca y se adentran en el lago. En el capítulo 8 de San Mateo hay un pasaje muy parecido que no debemos confundir. Aquel episodio que le llamamos como el de la tempestad calmada, donde Jesús va en la barca con sus discípulos y aparentemente está durmiendo. En el relato presente tenemos dos protagonistas. Por un lado tenemos a Jesús que se retira para orar con su Padre y encontrar en la oración su punto de apoyo. Y por el otro lado tenemos a los discípulos en la barca y a Pedro que los representa. Y entonces comienza a oscurecer y los vientos comienzan a zarandear la barca y los discípulos sin Jesús se sienten solos y en peligro. Y llama la atención esto porque muchos de ellos eran pescadores, conocían el lago, conocían la barca, era su instrumento de trabajo, pero sin Jesús ellos comienzan a sentir miedo. Y todavía, por si fuera poco, ese miedo de los discípulos se transforma en pánico, porque ven a Jesús caminando sobre las aguas, pero no lo reconocen y piensan que es un fantasma. Y Jesús les dice a aquel, no teman, no tengan miedo, que a propósito aparece 365 veces en la Biblia la frase no tengas miedo, una para cada día del año. Y hoy se la dice Jesús a sus discípulos y también nos lo dice a nosotros. Y es aquí donde comienza el protagonismo de Pedro, pues al escuchar la voz de Jesús le pide que le conceda caminar sobre las aguas como Jesús lo está haciendo y Jesús se lo concede. Y él comienza a caminar sobre el agua, pero muy pronto comienza a asustarse y Pedro se hunde. Y es que Pedro, como muchas veces nosotros, buscamos confiar en Jesús, confiamos en su palabra y comenzamos a caminar. Pero de repente ya no miramos a Jesús, ya no confiamos en Él, comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas, en nosotros mismos, y de repente nos comenzamos a hundir. Y es aquí donde podemos apreciar estos dos protagonismos. Por un lado, Jesús, que se apoya en la oración, se apoya en el diálogo con su Padre para llevar a cabo su misión. Y Pedro, que quiere confiar en Jesús, que quiere confiar en su palabra, pero termina apoyándose en sí mismo y es cuando se hunde. Y lo que le va a devolver la confianza y la seguridad a Pedro es la mano extendida que le ofrece Jesús. Y en ese sentido, la primera lectura tomada del libro de los Reyes, que nos presenta al profeta Elías, que como Jesús se retira para orar, se retira para encontrarse con Dios, pues el profeta Elías necesita renovar su misión profética. Y no va a encontrar la presencia de Dios ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego,
que estos fueron momentos de manifestación muy especial de Dios en otros momentos de la historia de la salvación. El profeta Elías encontrará y descubrirá la presencia de Dios en una brisa suave, una brisa que es imperceptible a los ojos. Tú puedes sentir la brisa y acaso la podrás notar por algunas basuritas que se puedan mover por el viento o algunas hojas. Una presencia imperceptible pero eficaz. Y el profeta Elías no nos lo dice la lectura, pero va a necesitar experimentar esta presencia de Dios porque necesita renovar su misión profética. El profeta tiene pilas bajas, por así decirlo, porque está amenazado de muerte, ya que ha hablado de parte de Dios cosas que los líderes del pueblo no les fue agradable escuchar. Y entonces Dios está cerca del ser humano, especialmente en los momentos de necesidad de protección, como lo experimenta el profeta Elías, así como en el grito de auxilio de Pedro, en el momento en el que Jesús lo saca del agua, como en la gran necesidad que ahora como humanidad estamos experimentando, donde necesitamos de la fe en Jesús para poder experimentar su presencia como una brisa suave en medio de la tormenta y del terremoto que ahora nos sacude, o bien para experimentar la cercanía, la presencia salvadora de Dios, que como Jesús extiende su mano hacia Pedro para que pueda salir adelante. Aprender a descubrir la presencia de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios para experimentar esa brisa suave en medio de la tormenta. Y en ese sentido podemos entender un poco la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, donde San Pablo se muestra angustiado, preocupado por sus hermanos de raza judía, que han sido un pueblo privilegiado, porque han experimentado la manifestación de Dios, e incluso desde mucho antes de que Jesús nos revelara a Dios como nuestro Padre, ya Dios trataba al pueblo de Israel como su hijo. Y todos conocemos situaciones, tanto en la iglesia como en la sociedad y en nuestras familias, donde experimentamos momentos de desánimo y de dolor. Pero como nos lo dice San Pablo al final de la segunda lectura, esos momentos tienen que ser para glorificar a Dios, para abrir más nuestros ojos y nuestros oídos a esta presencia de Dios que continuamente quiere a manifestársenos y darnos su salvación. Que podamos descubrir las señales de la presencia de Dios en nuestra vida continuamente, como una suave brisa o como esa cercanía salvadora que nos extiende su mano, y que nosotros podamos dar ese salto de fe con una mirada atenta, serena, que nos trae la fecundidad de Dios. Y que así como Dios nos extiende la mano en medio de nuestras dificultades y problemas, nosotros también podamos extender nuestra mano solidaria